Bueno, este capítulo 5 habla de la funcionalidad de Webex. Habla del protocolo Ethernet, donde este protocolo está predefinido por unos estándares. Dejen el micrófono, por favor, en silencio. Voy a mirar un poco para poder deshabilitar. Está todo deshabilitado el micrófono, buenísimo. Bueno, entonces, el capítulo 5 habla del protocolo Ethernet, que es un protocolo estándar de la industria de red. Es la base sobre la cual se interconectan los dispositivos, este protocolo de la industria. Entonces vamos a hablar del protocolo Ethernet y de algo importante que son los switches de redes de área local, que nos permiten interconectar las redes de área local. El ARP como protocolo de resolución de problemas del direccionamiento tanto físico como lo lógico. Primero hablemos del protocolo Ethernet. La trama del protocolo Ethernet permite el encapsulamiento, donde se une la capa de enlace de datos y la capa física. Cuando hablamos de la capa física, hablamos de todos los bits que se pueden transmitir. Cuando hablamos de la capa de enlace de datos, hablamos de las tramas que se pueden transmitir. Físicamente entran los bits en la capa 2, que es enlace de datos, se encapsulan en la unidad de esa capa como trama, donde tenemos un preámbulo que inicializa la trama. Tenemos la dirección física origen, dirección física destino, MAC-adre origen, MAC-adre destino sería, ¿verdad? Y tenemos el campo de comprobación de la trama, tenemos los campos de datos que son de las capas superiores, o sea, los paquetes. Y por último tenemos lo que son los trailers, que mediante el FSC controla de que la trama esté completa para que se pueda entregar completa. Eso está todo dentro del campo de la capa de enlace de datos dentro de la trama. Ethernet puede admitir un ancho de banda de datos que puede ser de distintos megabits. En este caso podemos partir desde el estándar de 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo o hasta 100 gigabits por segundo. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2 y también las técnicas que se utilizan para capa 1. La subcapa del Media Access Control o de control de acceso al medio es una subcapa inferior de la capa de enlace de datos, que es responsable de la encapsulación de datos y el control del acceso al medio en forma física de esos datos. En lo que va evolucionando Ethernet desde su creación, desde el 1973, la estructura de la trama se va agregando cada encabezado del tipo de medio. También los trailers para poder controlar de que esté completa la trama. Y la PDU de capa 3 que está encapsulada, ¿verdad? Donde la parte del mensaje, que son todo lo correspondiente a las capas superiores, está encapsulada en esa capa 3, en el campo de datos de la trama, en esa evolución. En lo referente a los campos de Ethernet, el tamaño mínimo de cada trama es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos controlado que se cumpla el mínimo y que no se supere el máximo, ¿verdad? Es posible que las tramas se descarten, ¿verdad? Por causa de que se originó una colisión, no llega al mínimo de lo deseado, ¿verdad? Y se considera no válido. Y por causa de que la trama es muy excesiva, supera el mínimo de la ventana, entonces esos 1518 bytes, si la trama es un giant que supera los 1518, también es descartada, porque no sirve de nada, ¿verdad? Ahí tenemos los campos de la trama Ethernet. Hablé del preámbulo, que sería lo que inicializa mi trama. Después tenemos la dirección física de destino, que sería la MAC address del dispositivo de destino. La dirección física del origen,
que sería la dirección física o la MAC address del dispositivo que está originando esa trama. El tipo del dispositivo Ethernet que está originando la trama. Y acá en estos campos de datos está contenido los datos de la capa superior, que serían los datos de la capa de red para arriba. El FCS lo que hace es controlar que esté completa la trama para poder delimitar la trama donde termina, para que sepamos dónde empieza la siguiente trama y si hubo o no errores en la trama. El direccionamiento de la dirección física de control del acceso al medio, o Media Access Control, o MAC de Ethernet, está dotada en una especie de numeración hexadecimal, como son 12 dígitos hexadecimal, y cada dígito pesa 4 bits. Multiplicamos esos 12 dígitos por los 4 bits y serían 48 bits en total de longitud, y como les dije, son expresados en 12 dígitos hexadecimales. Esos dígitos acá los tienen abajo en los ejemplos, separados por guiones, separados por 2 puntos, separados por puntos. Ya hablamos dentro de un rato. La identidad de Ethernet se tiene que mantener. Hay una obligación impuesta por los ingenieros eléctricos electrónicos asociados en IEEE para la fabricación de los medios de Ethernet, y se tienen que seguir las pautas que ellos establecieron. Primero es utilizar un OI, que es un identificador que se le asigna al proveedor, que serían los 3 primeros bytes de la trama, para poder identificarle a quién fabricó ese dispositivo, esa tarjeta de red. Todas las direcciones físicas con el mismo OI tienen que ser designados bajo un valor único de los 3 últimos bytes, para poder diferenciar físicamente a quién es el fabricante del dispositivo. En lo referente del procesamiento de las tramas, la Network Interface Card, o NIC, o tarjeta de interfaz de red, comprueba la dirección MAC del control de acceso al medio de destino en la trama, y coincide con la dirección MAC física del dispositivo almacenada en la Random Access Memory del dispositivo, en el RAM, donde ya en el switch se va aprendiendo las tramas. Tengo la MAC address de cada uno de los dispositivos conectados a mis puertos. Entonces yo voy a saber si está enviando hacia uno de mis puertos. Yo voy a saber que está en la RAM, cuál es el puerto de destino que está conectado a ese puerto mío. Entonces yo voy a poder hacer un proceso de conmutación. Entonces la tarjeta de red lo que hace es esa comprobación de la coincidencia de la MAC físico del dispositivo. Si yo estoy recibiendo una trama con destino a mi dispositivo y es igual a mi trama, entonces en esa comparación yo acepto la trama. Si no es igual a mi trama, destruyo la trama. Entonces, si hay coincidencia, la trama se transmite en las capas superiores del modelo OSI, o en la capa inferior inclusive, ¿verdad? Si está por salir, se transmite a la capa 1. Si está llegando, se transmite hacia la capa 3, hacia las capas superiores. Si no coincide, entonces se descarta la trama. Si es que no hay coincidencia, si esa trama que se envió a mi dispositivo no es igual a la MAC address de mi dispositivo, se descarta la trama. Las direcciones físicas se pueden representar entonces con puntos, guiones o 2 puntos, y se distinguen, se puede utilizar tanto mayúscula como minúscula indistintamente. Aquí tienen el primer ejemplo, que sería con guiones, 2 dígitos hexadecimales separados por guiones. El segundo sería la separación de 2 dígitos hexadecimales separados por puntos. El tercero sería 3 dígitos hexadecimales, o 3 letras hexadecimales que están separados por un punto, ¿verdad? 4 letras separadas por un punto. Y después tenemos el ejemplo de mayúscula, minúscula. Minúscula, por ejemplo, en este caso igual es la misma cosa. Son representaciones válidas para las direcciones físicas del dispositivo, o MAC address del dispositivo. Ok, ¿cómo se transmite en el medio Ethernet?
hay una forma de transmitir por medio de la unidifusión, que es una comunicación en forma única que se envía hacia un sentido, hacia un dispositivo único, donde hay un único receptor de esa trama. Después tenemos la difusión, o más conocido en inglés por la palabra broadcast, se utiliza para direccionar a todos los nodos del segmento, o sea, todos los dispositivos que están en el medio, se van esas tramas. Para ello, las tramas se distinguen con con el encabezado, o con todas las tramas están dirigidas a todo F. En el campo de direccionamiento físico van a ver que es totalmente todo F, 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 F. Entonces esa notación de todo F me indica a mí que es una trama de difusión, o sea que se va a todos los dispositivos de destino. Esa trama generalmente es originada por un dispositivo. Cuando un dispositivo se conecta a la red de área local, al switch, y el switch no tenía prendido la MAC de ese dispositivo hace que se inunde con su trama a todas las interfaces del switch, para que los otros dispositivos puedan hablar con él, puedan conversar con él, puedan conocerle, ¿verdad? Y eso se hace por una trama de difusión o por trama de broadcast, donde todos esos dispositivos ya van a poder hablar con ese dispositivo que acaba de conectarse. Ok, una vez que ya le llegó a todos los dispositivos que van a hablar con él ya le responden por unidifusión o por unicast. Ok, entonces en esa notación binaria de 48 bits o todo F, se va a una trama de difusión hacia todos los dispositivos. Ahora tenemos la trama de multidifusión. Es totalmente, hay un juego de palabras ahí. Multidifusión es para un grupo de nodos seleccionados nada más. Por ejemplo, quiero hablar con los del club Cerro dentro del curso, ¿vale? Entonces hablo por multidifusión solamente con los que son de ese club. Quiero hablar con lo del club Olimpia dentro del curso. Y se va la multidifusión, ¿verdad? Que son la minoría del curso, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero hablar con las chicas del curso. La multidifusión es para que yo pueda hablar con un grupo. En este caso, hablar con las chicas del curso. Quiero hablar con los muchachos del curso. Bueno, la multidifusión es para hablar con ese grupo selecto de personas. Si lo tomamos como ejemplo ahora. Bueno, la dirección Media Access Control o física de multidifusión es un valor especial que se indica con este valor 01005E, ¿verdad? En forma hexadecimal, que eso indica que voy a estar hablando con los grupos que se acoplen a ese rango de multidifusión en forma especial. La porción restante de la dirección de control del acceso al medio de multidifusión se crea convirtiendo en 6 caracteres hexadecimales los 23 bits inferiores de la dirección IP del grupo de multidifusión, donde todos van a empezar a hablar en el mismo segmento único. Entonces, eso es lo que tenemos como los 3 tipos de medios para comunicarse por unidifusión, por difusión o multidifusión. Unicast, broadcast, multicast, si lo decimos en inglés. Bueno, los dispositivos conmutadores de área local serían los switches del Local Area Network o LAN. ¿Qué hacen los switches? Los switches se basan en una tabla de direccionamiento físico para poder aprender cuáles son los dispositivos en cada uno de sus puertos, cuáles son los dispositivos, y los va conociendo físicamente por la MAC address de ese dispositivo que está conectado en sus puertos. Entonces, el switch es un dispositivo, ¿verdad?, de capa 2. ¿Qué es la capa 2? La MAC address. Básicamente, si le decimos de otra forma, la trama está compuesta por MAC address de origen, MAC address de destino, y él lee esa trama, él lee esa MAC address, lee la dirección física del dispositivo conectado en su puerto. Utiliza esas direcciones MAC entonces para poder tomar decisiones de envío. Entonces él decide la PC A, que tiene la MAC 001, se quiere comunicar con la PC D, que tiene la dirección física 111. Entonces toma esa decisión.
qué puerto es el que va a unir a este PC A con la PC 1 y ve físicamente el origen y el destino y hace un proceso de conmutación de tramas para no tener que molestarles a los otros dispositivos que están conectados en los otros puertos, ¿verdad? Y eso lo logra mediante una tabla MAC, que es una tabla de memoria de contenido direccionable a la que le llamamos tabla CAM, ¿verdad? Entonces él aprende de las direcciones físicas de los dispositivos. Para obtener las direcciones físicas, los switches elaboran dinámicamente esa tabla CAM al monitorear todos esos dispositivos MAC origen y destino. Entonces esto permite que se pueda revisar cada trama que ingresa en un switch, donde se buscan las direcciones nuevas y las tramas son enviadas hacia el destino gracias a la tabla CAM. Bueno, para filtrar las tramas también el switch sabe dónde encontrar la dirección física específica, porque ya aprendió acerca de las direcciones físicas que están en sus puertos. Puede filtrar entonces las tramas que se dirigen a ese puerto únicamente. El filtrado no se realiza si la MAC de destino no está presente en la CAM. ¿Qué quiere decir? Si no está presente en su tabla de direcciones de memoria de contenido direccionable, él tiene que hacer que el switch, que el conmutador, él mismo tiene que aprender esa nueva dirección de destino. Si no está disponible, obviamente, ¿qué hace con el paquete? El paquete no transita. No se puede enviar un paquete donde no existe un destino físico, ¿verdad? Existen métodos para poder reenviar los paquetes. Las tramas en este caso, que tienen los switches, que son los métodos de almacenamiento de envío y el método por corte. El método por corte lo que hace es un reenvío rápido, es de baja latencia, lo cual permite que se pueda enviar el paquete inmediatamente después de que se lea la dirección de destino. Entonces por corte yo veo mi MAC address de destino y ya me deshago del paquete. Es un método típico de switcheo. También es un método de conmutación libre de fragmentos, donde se almacenan los primeros 64 bytes de la trama antes de ser reenviadas, y la mayoría de los errores de las colisiones de red son producidos por esos primeros 64 bytes que tienen errores. Bueno, el otro método sería el método de almacenamiento de buffer de memoria, o sea, almacenamiento y reenvío. ¿Qué quiere decir? Que el switch almacena la trama completa y después recién envía. Es un método obviamente no tan rápido, porque el otro veía la MAC address de destino y ya se deshacía de la trama. Sin embargo, este necesita controlar de que la trama esté completa. Cuando la trama está completa, ahí recién libera la trama de sus puertos. Con una memoria basada en puertos o con un tipo de memoria compartida para poder realizar ese proceso. Bueno, algunas configuraciones que se pueden realizar en el puerto del switch. Está el modo, en un ratito le voy a dar permiso a Sergio. Ahí está. Bueno, entonces la configuración de los puertos del switch, una de las configuraciones típicas que se hace sería la configuración del duplex. Cómo él va a transmitir en forma completa, puede ser en ambos extremos a la vez. Si se fijan ahí mis manos, envía y recibe en forma simultánea en ambos sentidos. Ahora, eso sería en ambos extremos a la vez, el envío y recepción simultáneo. El otro sería el duplex, que sería en un solo sentido. Transmite en un solo sentido, vuelve en el sentido contrario, el duplex medio, el half duplex que le decimos en inglés. Una causa común de problemas probables de rendimiento en los enlaces externos ocurre cuando el puerto del enlace funciona en semiduplex y del otro lado está funcionando en duplex completo. ¿Qué quiere decir? Mi puerto está trabajando a un solo envío simultáneo en un solo sentido, y el otro está trabajando en varios sentidos simultáneos. Entonces hay una especie de baja del rendimiento. Bueno, otra de las funciones sería el MDIX automático. El auto MDIX detecta el tipo de conexión requerida
para la interfaz correspondiente. Entonces ayuda a reducir errores de configuración. Vamos a suponer acá en esta imagen donde está el dispositivo. El dispositivo A está conectado al puerto 1 del switch. Entonces este dispositivo necesita un cable directo por normas estándares. Sin embargo, yo no tenía un cable directo, entonces le puse un cable cruzado. Entonces, ¿qué hace esta función MDX? Lo que él hace es convertir el puerto, que se le logre el proceso de negociación y se equilibre entonces la forma de transmitir del puerto en como está predeterminado. Esto ayuda entonces a reducir los errores en la configuración del puerto. Bueno, el protocolo de resolución de direccionamiento o de direcciones hace el control de la dirección física y de la dirección lógica. La combinación de MAC address y IP address facilita la comunicación de un extremo al otro. Con la MAC yo puedo distinguir en la trama origen-destino físico. Ahora, con la IP puedo verificar mi destino lógico, o sea, dónde va a ir, a quién le va a ir, ¿verdad? Entonces, las direcciones de capa 2 se utilizan para poder mover la trama dentro de la red local físicamente. Las direcciones de capa 3 se utilizan para mover los paquetes a través de las redes remotas. Dicho sea de otra forma, se utiliza para enrutar el paquete, para enviar fuera de la red. Bueno, si tenemos destino dentro de la misma red, la dirección física de control del acceso al medio se utiliza para comunicar la tarjeta de red Ethernet hacia la otra tarjeta de red Ethernet dentro de la misma red. O sea, dirección física origen, dirección física destino, se acabó el cuento, ¿verdad? Ahora, si tenemos destino en unas redes remotas, la dirección lógica es la que ayuda. Esta es la dirección de IP que se utiliza para poder enviar el paquete hacia el origen, desde el origen inicial hacia el destino final, fuera de la red. Para eso se enruta, se usa tabla de enrutamiento y eso ya es función del dispositivo que enruta, en este caso sería el router, fuera de la red local. Bueno, el Address Resolution Protocol o ARP es un protocolo que permite que el origen pueda solicitar la MAC address de destino. Entonces la solicitud se basa en la dirección de capa 3 del destino, ¿verdad? Y tiene que ser conocido por el origen. Las funciones de este protocolo son resolver las direcciones IPv4 a direcciones físicas o direcciones de control de acceso al medio o MAC. El mantenimiento de una tabla de asignaciones. El Address Resolution Protocol también es utilizado para las solicitudes y respuestas para realizar sus funciones de comparación. También permite la eliminación de las entradas del ARP. Las entradas se eliminan en la tabla del dispositivo cuando expira el temporizador de la memoria caché del dispositivo. Los temporizadores caché dependen del sistema operativo del dispositivo y las entradas del ARP se pueden eliminar también manualmente mediante comandos. Para verificar la tabla del ARP podemos usar el comando show IP ARP dentro del dispositivo, ya sea router o switch, que utilicen el iOS. En una PC con Windows podemos utilizar el ARP-A, y este es el ejemplo del show IP ARP dentro del router. Ahora ahí van a ver que el protocolo es internet, la dirección se ve como la dirección lógica y se ve la dirección física dentro de la tabla del ARP. Y también se puede distinguir cuál es la interfaz de este protocolo. Cuál es la interfaz que deja fluir a esa trama y ese paquete. Bueno, ¿qué problemas pueden surgir en ARP? Pueden haber difusiones de ARP o broadcast de ARP, para donde hay solicitudes que pueden saturar el segmento local. Bueno, porque hay un dispositivo que está solicitando permanentemente
por difusión inunda a todos los otros dispositivos para que se resuelva. También hay problemas por suplantación de la ARP, donde los atacantes pueden responder a solicitudes y fingir ser proveedores de servicio, por ejemplo, puerta de enlace predeterminada, para que todos los dispositivos se autentifiquen a él para que pueda robar datos e información de esos dispositivos que se logran autenticar. Bueno, esto es lo concerniente al capítulo 5, el estándar Ethernet, y vamos a detener la grabación.